Por estas horas, tanto el ministro de Trabajo, Antonio Herman González, como el presidente de la UIA y diputado de la Unión Industrial Argentina y diputado por el peronismo bonaerense, Claudio Sebastiani, están en Estados Unidos. La coincidencia del viaje, no van juntos, tiene como razón, como explicación, la necesidad de buscar aval ante el Fondo Monetario Internacional para dirimir las diferencias que separan el proyecto de reforma laboral, de reforma de las normas de relaciones laborales en la Argentina, que separan al proyecto oficial que conformó el gobierno junto con la CGT y lo que pretenden los empresarios. Básicamente las diferencias están planteadas en la liquidación de los contratos promovidos, contratos temporarios de trabajo que promueve el proyecto oficial. Los empresarios pretenden que esos contratos permanezcan, en el tipo de interlocutor que deben tener los empresarios para discutir los convenios colectivos de trabajo según el proyecto oficial, que son los sindicatos por rama. Los empresarios pretenden discutir con niveles menores de representación sindical, las comisiones internas, los sindicatos de empresa o las comisiones internas de fábrica, el mantenimiento de lo que se llama ultraactividad, esto es la vigencia de contratos pese a que hayan caducado en el tiempo. Los empresarios pretenden que los contratos de trabajo que han caducado sean rediscutidos inmediatamente, y además el tema de las obras sociales. Los empresarios quieren que las empresas privadas de salud puedan entrar en el mercado de la salud social. De todos modos, el proyecto oficial, pese a las reservas que despertó en los empresarios y en el Fondo Monetario Internacional, está siendo discutido en el Parlamento. Ya recibió el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Senado y se espera discutir el próximo miércoles en el plenario. Sin embargo, al mismo tiempo está planteada para el miércoles que viene una manifestación en contra del proyecto oficial de reforma laboral por parte de los sectores del sindicalismo opositores, el MTA y el CTA y la CTA. Hoy trataremos con Armando de Vidal de discutir ampliamente el tema de los proyectos de reforma laboral, que tienen una importancia central en un país en el que el desempleo alcanza niveles equivalentes a los países que están al tope del ranking en la materia. Bueno, esta es una vieja historia para el Congreso, que en 1991 votó la ley de empleo, cuando entonces la desocupación era del 5,30%, y luego de todos estos años, hasta esta ley que en principio se supone podría ser aprobada, el desempleo ha crecido y ha llegado a tocar a picos elevadísimos, como decías. Hoy lo cual quiere decir, Mandy, que el planteo de que se necesita modernizar el sistema de leyes laborales para mejorar las posibilidades de empleo no se corresponde demasiado con la realidad, ¿no? Claro, evidentemente es un argumento que cae por su propio peso, tomando en cuenta los datos de esta realidad. Ha crecido el desempleo y los grandes empresarios piden mayor flexibilización. Y ha crecido el desempleo, pero al mismo tiempo ha mejorado muchísimo el beneficio empresario, ha bajado muchísimo el costo laboral en la Argentina. Mirá, estaba viendo
hurgando con otras fuentes de información, digamos, no convencionales, y en una revista de doctrina laboral, donde escribe un camarista laboral, Rodolfo Capón Filas, él dice: el nuevo modelo de relaciones laborales recompone la tasa de ganancias mediante una transferencia masiva desde los salarios a los beneficios de las empresas, en un juego suma cero en el que los empleadores ganan lo que los asalariados pierden. No lo dice nadie de la extrema izquierda, ¿no? Lo dice un hombre del derecho, un camarista de la Cámara Laboral, que hace severas observaciones sobre los ejes de esta discusión, que arrancó con este gobierno, que tomó su curso en 1991, luego de un tiempo donde en el Senado, entonces en la Comisión de Trabajo presidida por el puntano Heraldo Britos, durmió un poquito del sueño de los justos este proyecto que en aquella ocasión impulsaba el exministro Triaca. Desde entonces, 1991 hasta ahora, se han sucedido siempre en desmedro de los trabajadores distintas leyes y no ha crecido, no se ha visto su correlato en el terreno económico. No, más aún hay quienes sostienen que a partir de 1989 y sobre todo con la implantación, la instauración del modelo de la convertibilidad, se dio inicio a un proceso de destrucción de empleo, pese a que al mismo tiempo se flexibilizaron, de hecho se precarizaron las condiciones de trabajo. Así es. Bueno, vamos al informe donde contamos esto y otras cosas. Hablar de la distribución de la riqueza es un golpe bajo. Lo aseguró sin ponerse colorado. Hace menos de una semana, el presidente de la Unión Industrial Argentina y diputado justicialista Claudio Sebastiani, cuando discutió con el ministro de Trabajo, Antonio Herman González, las diferencias entre el proyecto de reforma laboral acordado entre el Gobierno Nacional y la CGT y el que reclaman los sectores empresarios locales, acompañados firmemente en sus reclamos por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el de la distribución del ingreso, el de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, es notoriamente uno de los problemas centrales de la Argentina de hoy. Y las características del mercado laboral, los índices de desocupación y el deterioro del salario real tienen una influencia central en los índices de equidad en el reparto de la riqueza. Un reciente informe del Banco Central demuestra que la Argentina está entre los países con mayor injusticia en la distribución de los ingresos. El 20% más rico de la población se queda con el 51,2% de la riqueza, mientras que el 10% más pobre solo recibe el 1,6%. La realidad que marcan estos números coincide, no por casualidad, con un mercado laboral que desde la implantación de la política económica vigente en 1991 vino produciéndose un acelerado proceso de extinción de puestos de trabajo, hasta provocar, a partir de la etapa de recesión económica de 1995, un verdadero shock de desocupación. Para entonces, el gobierno ya había avalado y promovido una amplia flexibilización de hecho del mercado laboral. Como remedio a la crisis del desempleo, el gobierno y los empresarios coincidieron en implementar una gama de modalidades de empleo promovido, temporario, sin derechos indemnizatorios, sin protección legal, sin aportes previsionales. Los empleos que se conocen también con el nombre de contratos basura. Millares de jóvenes y de jefes de hogares penan por algunos meses de trabajo precario, por salarios mensuales bajísimos, en empleos de no más alta calificación y sin horizonte profesional. Frente a la crisis cada vez más preocupante de la balanza comercial argentina, menos exportaciones y más importaciones, los empresarios insisten en que las causas deben buscarse en la falta de competitividad, mayor y mejor producción a menor precio de la economía. Como solución, con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, exigen una fórmula laboral que les permita reducir costo laboral. El planteo resulta por lo menos curioso si se tiene en cuenta que, según lo acaba de hacer conocer la Organización Mundial del Trabajo, el costo laboral en la Argentina descendió hasta niveles muy por debajo de los que tienen los países centrales,
los más competitivos en el comercio internacional. El costo promedio por hora de un trabajador argentino es de $5,20, mientras que en Estados Unidos es de $17,74, en Japón de $21,04 y en Alemania de $31,87. Ahora, con el horizonte de las elecciones presidenciales a la vista, el gobierno quiere promover una reforma laboral acotada que consagre la precarización laboral de hecho, pero que oculte sus caras más feas, como la de la proliferación de los contratos basura, y además mantenga el poder de las conducciones sindicales ligadas al oficialismo. Los empresarios, en cambio, quieren mantener y profundizar los instrumentos que permiten aumentar sus beneficios, libertad para contratar y despedir, abaratamiento del costo del despido, facultades indiscutidas para imponer condiciones de trabajo según las necesidades de esa rentabilidad. Pero las posiciones del gobierno y la CGT por un lado, y de los empresarios y el Fondo Monetario Internacional por el otro, agotan las posibilidades de solución de la realidad crítica del empleo, de la distribución del ingreso y de la organización de la producción en la Argentina. Así está planteado el tema del programa de hoy. Mandy, ¿cuál es exactamente el estado parlamentario del tratamiento de la reforma laboral? Debe pronunciarse el Senado, ya lo hizo la Comisión de Trabajo. Allí los empresarios, el lobby de los empresarios, no se ha manifestado en toda la plenitud. Esto lo señala Ámbito Financiero, que es el portavoz de esta clase de intereses, y por lo tanto traslada en esta visión de los hechos que hace Ámbito su accionar a la Cámara de Diputados, que es justamente la Cámara más compleja para este tema. Un tema en el que la propia alianza quedó enredada, porque en un principio parecía que acompañaba, estas fueron las luces que abrió primero Chocho Álvarez y después Alfonsín, pero que se transformaron en otra clase de direcciones cuando tomaron partido los diputados de la alianza. De todos modos, los empresarios, además de a través del viaje de Sebastiani a Estados Unidos y algunos indicios que el propio Sebastiani dio, según los cuales comenzaba algún principio de acuerdo o de acercamiento con el proyecto oficial. Tengamos en cuenta que los dos, tanto Sebastiani como Herman González, están en Estados Unidos hablando con los ejecutivos del Fondo Monetario Internacional, que exige una reforma más al estilo de la que plantean los empresarios. Los empresarios siguen tirando proyectos alternativos. Hoy conocimos un proyecto de los ejecutivos del sindicato de empresarios de bancos, que plantea una reforma realmente drástica, una reforma en la que los trabajadores deben hacerse cargo del total del pago de los servicios sociales, de la previsión, deben hacerse además cargo de su indemnización de manera completa. Creo que vamos a un corte y seguimos en el próximo programa, en el próximo bloque. Antes de presentar a nuestros invitados, como para demostrar que el tema de la flexibilización se expande como una especie de mancha de aceite y que compromete a distintos sectores a opinar, hay un trabajo editado por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, donde han participado especialistas como Pablo Gerchunov, Jorge Robio, Osvaldo Casev y Sandra Muso,
y entre cuyas conclusiones, la primera, dice frente a este tema que la única solución posible es el crecimiento económico. Crecimiento económico. Este va a ser un aspecto también que vamos a tratar aquí con Alfredo Atanasov, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, y Claudio Lozano, un economista del CTA, dos posiciones que no son precisamente vecinas. Comencemos por el diputado. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. ¿Y este tema le pesa en su conciencia de gremialista? No, en absoluto. Yo creo que es un importante desafío para todos los argentinos la posibilidad de modernizar las normas laborales de cara a una Argentina que ha cambiado fundamentalmente, que, como usted decía, está atravesando una etapa de crecimiento muy importante, se ha incorporado al mundo global y como tal es necesario que también modernice sus normas laborales. Pero dígame, para todo gremialista, especialmente para alguien que como usted preside la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no siente cierta incomodidad en trabajar en la dirección que quieren sectores empresarios importantes? Usted sabe que no, porque con este proyecto en particular, ¿no? Yo creo que el tema de la flexibilización laboral es un concepto que se empezó a utilizar a principios de la década del 80 en los países de la OCDE como forma de dar una solución a la crisis de empleo que el mundo tenía por aquel momento. Y esto fue incorporándose casi como una tendencia en todos los países del mundo. Hoy, afortunadamente, creo que con este proyecto no estamos hablando de flexibilización laboral. Estamos utilizando otro concepto que es el de la modernización laboral, porque en definitiva este proyecto no apunta a resolver la crisis de empleo. Digamos, este proyecto apunta a democratizar el marco de relaciones laborales a través de la negociación colectiva, por un lado, y por otro lado, apunta a fortalecer el empleo indefinido, toda vez que intenta derogar las modalidades contractuales promovidas que fueron denominadas contrato basura. Es decir, que yo creo que aquí hay una diferencia sustancial entre lo que fue el concepto de flexibilización que se estuvo utilizando en el mundo hasta hace muy poco tiempo y el que se comienza a utilizar ahora, no solo en Argentina, sino también en otros países, que es el de la modernización de las normas laborales. Como usted dice, el tema del empleo, yo creo que se debe resolver, se debe abordar, pero creo que hay que abordarlo desde otros ángulos, no desde este proyecto de ley. Creo que hay que abordarlo fundamentalmente con una mayor inversión, con un mayor crecimiento económico, bueno, con una cantidad de aspectos que se combinan para poder resolver la crisis de empleo, que no es un problema exclusivo de los argentinos. Pero estoy totalmente seguro y convencido, y creo que empíricamente ha sido demostrado en el mundo, que la flexibilización laboral no logró resolver la crisis de empleo. En consecuencia debemos hablar de otra cosa, que es modernización laboral. Lozano, la CTA sostiene que el debate de flexibilización o no flexibilización es un debate que no resuelve los problemas ni del empleo ni del perfil productivo de la Argentina. Sí, efectivamente. En realidad, el problema que nosotros vemos es el enfoque de la cuestión, ¿no? Nosotros creemos que instalar como tema central de debate en la Argentina la cuestión de la reforma laboral, seguir argumentando que con modificaciones en las normas laborales se van a resolver los problemas que tenemos, es un debate que de alguna manera obtura la posibilidad de debatir el tema principal, que es el que recién se mencionaba, que es la cuestión del empleo. ¿Por qué digo esto? Para aquellos que afirman que es necesario flexibilizar más, lo que no se hacen cargo es de la situación real que vive la Argentina. Hoy prácticamente el 72% de la fuerza de trabajo urbana disponible ya está flexibilizada en los hechos. Es decir, que la flexibilización contractual es una moneda corriente en el mercado laboral argentino. Más aún, los propios convenios colectivos que se discuten en la Argentina, por lo general se discuten hacia la baja, incorporando incluso modalidades flexibles en su propia negociación. Al mismo tiempo hay una experiencia concreta que la ha gestionado el propio gobierno, digamos. Es interesante escuchar ahora señalar que hay que derogar las modalidades que prácticamente promovió la propia gestión que hoy está en vigencia, ¿no? Pero lo cierto es que uno tiene, desde 1990 para acá, todas las reformas a la legislación laboral han beneficiado la capacidad del empleador en la negociación. En segundo lugar, ha habido reducción salarial y en tercer lugar, ha habido reducción de aportes.
se ha consumado un proceso de reducción de los costos laborales del 31% entre 1990 y 1997, y en ese proceso se ha más que duplicado la tasa de desempleo vigente. O sea que para aquellos que dicen que desregulando, flexibilizando se resuelve el tema, la cuestión no pasa por ahí. Para aquellos que plantean que no hay que desregular, lo que tampoco se hacen cargo es que la flexibilización ya funciona. Es decir, que no hay norma de protección alguna que pueda resistir tener un contexto de desempleo como el que hoy está vigente. Y consecuentemente lo que se está postergando y no se discute, que sería el capítulo inicial para comenzar el debate laboral, que debería tener al final el debate de la reforma que hoy estamos planteando, es el tema del empleo. Entonces, para nosotros hay 3 niveles de discusión. 1, la emergencia social, la situación que objetivamente atraviesa el mundo laboral argentino. 2, la democratización de las relaciones a nivel de las estructuras sindicales. 3, la discusión de las relaciones contractuales. Ponernos a discutir las relaciones contractuales sin haber debatido lo anterior, lo que se hace es, en todo caso, generar una situación que objetivamente no beneficia fundamentalmente al eslabón más débil dentro de la cadena de las relaciones laborales. Para nosotros no es un problema de orden. Para nosotros el tema del empleo, el tema del empleo es la gran preocupación. Para nosotros el tema del empleo es la gran preocupación, es la preocupación del mundo. Creo que no, quizá no valga la pena volver sobre este aspecto. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿hay alguna forma de democratizar las relaciones laborales mejor que la de la negociación colectiva? Creo que en el mundo no hay otra forma. Y este proyecto, en definitiva, lo que intenta es fortalecer el principio de negociación colectiva. Oponerse a este proyecto es oponerse a el fortalecimiento de la democratización de las relaciones laborales. Lo que no quiere decir que podamos tener diferencias en cuanto a su implementación, en cuanto a su forma, si la ultraactividad debe caer automáticamente, si la ultraactividad debe caer progresivamente, si la negociación colectiva debe hacerse directamente en la menor unidad o debe hacerse primero a nivel global y después bajarla. Sí, estos son temas instrumentales. Perdóneme, pero ustedes acompañaron, en la medida en que acompañaron el proceso de reformas, cambios, acompañaron un perfil de organización de la producción que, entre otras cosas, como acá se decía, maximizó el beneficio empresario y destruyó empleo, digo. Ustedes fueron acompañando ese proceso. Es decir, fue una etapa muy difícil de la Argentina, digamos. Yo creo que debemos esforzar nuestra memoria y en todo caso volver un poquito más atrás. Y si volvemos un poco más atrás nos vamos a encontrar con un país que tenía sus estructuras económicas, políticas y sociales totalmente corroídas, un país que estaba atravesando un proceso hiperinflacionario muy, muy difícil de resolver y que era necesario entonces tomar una cantidad de medidas para tratar de salir de esa situación de crisis muy profunda en la que estuvimos. Yo creo que esta primera etapa en la Argentina se ha cumplido, yo creo que estamos frente a un país desde el punto de vista económico estable, con algunas deudas importantes deudas desde el punto de vista social e importantes deudas a resolver como el tema de la crisis del empleo. Y creo que esta posibilidad de poder avanzar hoy en un debate acerca de la democratización de las relaciones laborales y fundamentalmente poder avanzar en un debate acerca del empleo indefinido, es decir, la derogación de las modalidades contractuales promovidas, creo que esta es una cosa que los trabajadores la quieren. Digamos, ¿quién no quiere ingresar a su lugar de trabajo y tener la certeza de que tiene un empleo indefinido y no que tiene ya un tiempo acotado? Usted sabe que todas las encuestas están demostrando que para la gente hablar de flexibilización implica prácticamente la amenaza de la pérdida de empleo. No me cabe la menor duda, pero yo insisto, creo que aquí no estamos hablando de flexibilización. Bueno, pero no es lo que la gente entiende. Pero esta es la diferencia. A mí me parece muy bien el debate acerca de la democratización, pero si uno no le otorga o no le genera condiciones para que esta pueda ser efectiva, se corre el riesgo de que uno haga una gran letra en el papel acerca del funcionamiento de los convenios y que efectivamente los convenios terminan resultando muy distintos a ese marco de supuesta democratización que tienen que promover. Lo que evidentemente está mostrando el mercado laboral argentino es que si uno tiene entre desempleo, trabajo clandestino, cuentapropismo de subsistencia, modalidades contractuales promovidas, trabajadores a prueba y demás, el 72% de la fuerza de trabajo en esas condiciones, es decir, en absoluta flexibilización,
y si además tiene que el resto de los trabajadores, algunos de ellos bajo convenio, incorporan permanentemente negociación hacia la baja, están de alguna manera, son rehenes de las condiciones laborales en las que funcionan, lo que a mí me resulta asombroso es que no tengamos una convocatoria por parte del gobierno, por parte del Poder Ejecutivo, a asumir el tema del empleo como el problema principal que tiene que debatir la Argentina. Porque si esto no existe y lo que se sigue proponiendo es una discusión acerca de la normativa laboral, en concreto, el gobierno no ha modificado su argumento. Es decir, sigue diciendo que el tema del empleo se resuelve por la vía de modificaciones a la legislación. Pero no podemos excluir todos los temas. Estos temas son los que hoy estamos. Es que estos son los temas que hoy estamos discutiendo. Pero no debemos discutir un solo tema. Hay que empezar por el primordial. Cuando estamos en el Parlamento, cuando estamos gobernando, cuando estamos en la oposición, ¿qué le preocupa a los trabajadores? Todos los temas. A los trabajadores les preocupa que haya una discusión democrática de sus relaciones laborales. Y a los trabajadores les preocupa tener empleo indefinido, no tener empleo inestable. Un toque de gong, un descansito, un corte y volvemos con la pelea. Z. En el bloque anterior debimos interrumpir bastante compulsivamente el debate que estaban produciendo el diputado Alfredo Atanasov y el economista Claudio Lozano de la CTA. Lozano, la CTA qué plantea en términos de propuesta concreta en relación con el tema de la situación del empleo? Discutir la emergencia social como tema principal. Esto es plantearnos un seguro de desempleo para todos los jefes de hogar hoy desocupados. Presentaron proyectos al respecto. Exactamente, una ley de emergencia económica, social, ocupacional, previsional y educativa. Seguro de desempleo para todos los jefes de hogar hoy desocupados, incremento de los recursos para el sistema educativo e incremento de los recursos para el sistema previsional. Y yo quisiera decir dos cosas sobre este punto. Si uno le otorga ingresos a un hogar por la vía de un seguro para el jefe, si uno mejora el nivel de ingresos del sistema educativo, aumenta la capacidad de retención del sistema escolar porque va a funcionar mejor, y si uno mejora el haber mínimo de los jubilados, permite que los jubilados que hoy, en todo caso, salen del mercado laboral, no tengan que volver al mismo porque sus ingresos no le alcanzan. Es decir, con estas tres medidas uno está influyendo sobre la cantidad de gente que busca empleo todos los años. Es decir, la desocupación en la Argentina es hija de dos fenómenos: cantidad de gente que busca trabajo por un lado y perfil productivo, es decir, capacidad de generación de empleo por parte de la economía nacional. En la Argentina tenemos dos problemas gravísimos. Fruto de la injusta distribución del ingreso, lo que hay es cada vez mayor cantidad de miembros del hogar buscando trabajo. Y fruto de un perfil productivo que no tiene capacidad de generación de empleo, aún creciendo a tasas muy significativas, la generación de empleo es muy baja. La consecuencia es una tasa de desocupación muy alta. Por lo tanto, ¿qué planteamos? Discutir la emergencia, mejorar el ingreso del jefe, aumentar los recursos para el haber previsional mínimo y aumentar los recursos para el sistema educativo a los efectos de disminuir la cantidad de gente que busca empleo todos los años en la Argentina. Y del otro lado, lo que planteamos es un debate en serio respecto a las características que tiene que tener el perfil productivo en la Argentina, porque, mencionando uno de los temas que presentaban anteriormente, y es que el crecimiento resuelve el problema del empleo, el problema de una Argentina especializada fundamentalmente en colocar recursos primarios baratos en el mundo, o de una Argentina transformada en una armaduría industrial, es que aún creciendo a tasas descomunales, como ser tasas del 8%, prácticamente no genera empleo genuino. Y más aún, las estadísticas nuestras nos muestran que con este tipo de crecimiento, en realidad, aún creciendo durante 10 años a tasas del 7%, apenas volveríamos al final de la década
a una tasa de desocupación similar al que teníamos al comienzo del plan de convertibilidad. Atanasov, usted sostuvo que el proyecto que está en discusión y que los enfrenta de alguna manera con los empresarios y con el Fondo Monetario Internacional, por un lado, pero también con otros sectores sociales como los que expresa la CTA o el MTA, no tiene por objetivo resolver el problema del empleo. Sin embargo, desde que se viene hablando de reforma, sobre todo desde el lado de los empresarios, se planteó la necesidad de la modificación de las leyes laborales para mejorar las condiciones de empleo. ¿Cómo pueden explicar esta...? Mire, esto de flexibilizar las normas laborales en dirección a cómo pretenden algunos sectores empresariales se hizo en muchos lugares del mundo. La propia Organización Internacional del Trabajo ha dicho que no es un instrumento generador de empleo, y también se hizo en la Argentina, y los resultados no han sido los esperados. En consecuencia, ahora estamos detrás de... está bien, pero esta es una cuestión de Estado, Lozano. Y en una cuestión de Estado, digamos, estamos hablando de algo... Es una cuestión de cierto tipo de Estado, que le preocupa funcionar en favor del beneficio empresarial. Estamos hablando nada más y nada menos... Ese es en todo caso el tipo de Estado para la cual este tipo de política es una política de Estado. Bueno, a no ser que usted tenga diferencias con lo que se gestionó anteriormente. Que hable en Lozano cuyo caso solo, está bien, dígalo. Me parece bien una saludable autocrítica. Bueno, ¿ya está? No. Si pasó el aviso, Depende de usted. si pasó el aviso Lozano, Bueno, si pasó el aviso sigamos. Lozano, entonces ahora puedo Sigamos. decir yo lo que pienso. Digo que esta es una cuestión de Estado y como tal requiere del concurso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. Nosotros veríamos con mucho agrado que la oposición política nos presentara un proyecto, aunque sea un proyecto alternativo, y nos dijera... bueno, que no están de acuerdo con tal cosa o que no están de acuerdo con tal otra y que lo discutiéramos, digamos. Nosotros hemos observado en la oposición política distintas posiciones. El expresidente Alfonsín... Como en el oficialismo. Claro, Sebastián es diputado... Pero claro, el expresidente Alfonsín y Chacho Álvarez, por ejemplo, dijeron públicamente que ellos estaban impulsando la posibilidad de que se votara en general este proyecto y discutiera en particular algunos aspectos que nos parece que es lo más apropiado, es una cuestión de Estado. Es algo muy importante lo que estamos discutiendo. Bueno, algunos otros sectores de la Alianza han dicho que no, que se oponen en general y que se oponen en particular. A mi juicio, esto no es lo que yo pretendería. Yo pretendería que nos sentáramos alrededor de una mesa en el ámbito que corresponde, que es en el Parlamento, y que cada uno traiga sus ideas, su proyecto, Lozano que envíe por sus diputados lo suyo, y ahí los discutimos, y en última instancia, sacar un proyecto, sacar una ley que satisfaga a todos los sectores con esta visión. Con la visión de decir, estamos en dirección a resolver una cuestión de Estado muy importante. Sí. A los efectos operativos y prácticos en el terreno que usted integra como diputado, cada vez que el oficialismo tuvo que sacar una ley con forceps, aplicó todos los recursos, a veces incluso atentando normas legales, ¿no? Por ejemplo, el Diputrucho, cuando usted no estaba en la Cámara, no tiene ninguna responsabilidad. Esta ley se perfila en la Cámara de Diputados como una de esas grandes leyes que para conseguir su sanción el oficialismo debe movilizar todas sus fuerzas y además, porque ahora tienen menos diputados, contar con la colaboración de la oposición. No solo para levantar la mano, también para que den quórum. Usted, que diseña o forma parte de la conducción estratégica a los efectos de que esta ley llegue a su meta. ¿Qué prevé? ¿Qué cree que va a pasar? Yo lo que puedo decirle es que si el Senado el próximo miércoles aprueba este proyecto y pasa a la Cámara de Diputados, inmediatamente en la Comisión de Legislación del Trabajo este proyecto se va a poner en consideración. ¿Usted cree que se aprueba ahí? Yo creo que sí, y creo que se va a discutir, y creo que se va a debatir, y creo que probablemente haya desde la oposición opiniones encontradas. Yo no creo que la oposición en la Comisión de Legislación del Trabajo, frente a un tema tan importante como este, diga no vamos a participar de la reunión de comisión y que el oficialismo haga lo que quiera. Yo imagino otro escenario. Imagino un escenario con profundo debate, donde la oposición dirá lo suyo, donde Cavallo, que también tiene un proyecto presentado, dirá lo suyo, pero convengamos que la oposición ha fijado posición respecto de esto. Ha dicho que rechaza la ley, la alianza. Pero la alianza, pero la alianza
ha hecho público un documento a través de un instituto programático de la Alianza en el que algunas posiciones eran muy parecidas al propio proyecto del Poder Ejecutivo. Y sin ir más lejos, el diputado Casella, que integra la Comisión de Legislación de Trabajo, reconocido vocero de la Alianza en el Parlamento, ha presentado un proyecto de negociación colectiva, lo que indica que estamos dispuestos a discutir y a debatir. Yo espero este escenario, que en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo, oficialismo, oposición, Caballo, la Alianza, el Partido Justicialista, bueno, cada uno exprese sus ideas, sus opiniones y tengamos un debate alto, que es lo que merece una cuestión tan importante como la regulación de las normas laborales en Argentina. Y desde la perspectiva de Lozano, ¿qué es lo mejor respecto a esta ley? Bueno, lo mejor fundamentalmente sería que se postergue el tratamiento respecto a las modificaciones a la norma laboral y que se sitúe como debate principal de todos los sectores sociales y políticos, tal cual se presentaba recién en un contexto ampliamente democrático, respecto a la cuestión principal, que es la cuestión del empleo. En este sentido, nosotros creemos que es indispensable la convocatoria a una situación, asumir la emergencia social que atraviesa la Argentina, que en eso, efectivamente, esa es, por lo menos en nuestra opinión, la política de Estado fundamental que habría que encarar, y que en este sentido el Parlamento se aboque a debatir aquello que me parece que está presente en cuanta demanda se hace llegar en los últimos tiempos, que tiene que ver con atender la situación de emergencia social que vive una proporción muy alta de la sociedad argentina. Y me parece además, sería muy saludable que en el proceso de tratamiento de todo este debate se tenga la amplitud del caso, porque por ejemplo en el marco de la discusión que en general lleva adelante la Comisión de Legislación Laboral en el Parlamento, por lo menos a nosotros, como Central de Trabajadores, normalmente no nos convocan. Y consecuentemente en este sentido creo que sí sería saludable que todos los sectores pudieran hacer escuchar su opinión de manera tal de que esto sea democrático. Pero si pretenden ser convocados es porque están dispuestos a discutir, o pretenden ser convocados para decir que se oponen a todos. Opinión. Digamos, yo cuando pido que me inviten a un lugar es porque quiero ir a discutir acerca de un tema. Ustedes convocan a aquellos que dicen lo mismo que ustedes quieren escuchar. Pero yo no voy a ir a un lugar, yo no le voy a pedir a usted los sectores que representan a alguien. Que me invite a su casa y resulta que cuando usted me invita a cenar yo digo, no, ahora no quiero comer. Perdóneme, pero su casa también es la casa de Lozano. Por supuesto, pero por supuesto. Lo que pasa es que probablemente ocurra esto. Algunos crean que los espacios institucionales que gobiernan son de ellos. Y en ese sentido, por lo tanto, solo invitan a aquellos que comparten aquel criterio que ellos sostienen. No es así. En este sentido, entonces, no se practica democracia. Ustedes tienen representación institucional en el Parlamento y tienen representación en el Parlamento. Tienen diputados en el seno de la Comisión que expresan el pensamiento de ustedes, ¿o no? Sí, por supuesto. Y bueno, ahí pero está eso, una cosa allí es la está expresado el pensamiento del CTA. No hay expresiones institucionales de la CTA en el Parlamento. Esto tiene que quedar muy claro. Ninguno de los diputados expresa el diputados nacionales que son miembros de la CTA. Es otra historia. Se supone pero que la tienen el CTA mismo como discurso. representación institucional no es parte de ninguno de los partidos que están en el Parlamento. Pero Lozano, se supone que hablan de lo se mismo. supone que ustedes tienen que invitar a la CGT y a la CTA en conjunto, y en general invitan solamente a la CGT. Bueno, que también tiene representación institucional en el Parlamento, creo. Sí, te sabe que invitan a la CTA. Dicho sea de paso. Bueno, un corte y les agradecemos haber venido. Ustedes recordarán en programas anteriores que el tema estuvo dedicado a la compleja situación generada por la inundación en la zona mesopotámica. No deja de sorprendernos que de inmediato hayamos tenido respuesta y que la gente, en el afán de llegar a nosotros, nos haya remitido unas notas con el propósito de producir este acercamiento. Mara Milivia Ruiz nos escribió desde Córdoba. Nuestra respuesta es: admitimos el compromiso de darle lo que a ella le interesa. Lo mismo que a Juan Brick, un hombre que recorre el país en su condición
de especialista en repuesto de automotor y de conocer profundamente la provincia de Misiones, una de las afectadas por ese flagelo. Para eso, ahora hay un número, el 821-6167, es un telefax. Allí podrán tomar contacto con nosotros sin necesidad de buscarnos en otro lado. Ustedes saben que Carlos Seichelbaum y yo somos periodistas gráficos que trabajamos en Clarín y que hacemos esto como lo hacemos todos los días para ese diario. El tema de hoy, usted ya lo sabe, usted lo ha visto, está dedicado a la flexibilización laboral. Eso que Atanasov no quiere definir así y prefiere usar la palabra casi como un eufemismo de modernización laboral. Distinta ha sido la visión de Claudio Lozano, que puso el punto en la I respecto de la necesidad de abrir un debate sobre el problema del empleo en la Argentina. Así planteada la cuestión, es hora quizás de aproximarnos a algunas conclusiones. Carlos Seichelbaum está trabajando en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que hace, porque yo no lo sé. Él está escribiendo, haciendo una síntesis de las ponencias aquí desarrolladas. Carlos, aporta lo tuyo. Sí, yo creo que se planteó de manera más o menos clara que por un lado hay una dinámica de discusión, de debate, de polémica entre el sector del gobierno más la CGT, que plantea un proyecto relativamente acotado de reforma laboral, y por el otro el sector de los empresarios, los grupos de poder económico que impulsan una reforma mucho más drástica, radical, cuyo objetivo central es rebajar al máximo los costos laborales ya de por sí muy reducidos que existen hoy en la Argentina. Y por el otro lado está la dinámica más global que plantea, que de alguna manera trajo acá Lozano como representante de la Central de Trabajadores Argentinos, que es el tema de la discusión del empleo. A nosotros se nos impuso, a nosotros quiero decir al conjunto de los argentinos, se nos impuso la propuesta o el tema de la reforma de las leyes laborales desde hace varios años, precisamente como una solución, como la única solución posible, o como una de las soluciones, por lo menos como una de las principales soluciones, al problema del crecimiento de los índices de desocupación. Ahora, de alguna manera, como una sorpresa, por lo menos para mí, quien es un operador del proyecto de reforma laboral que propone el gobierno, Alfredo Atanasov, el diputado Atanasov, que estuvo aquí con nosotros, nos dijo que el tema del empleo no es el tema de resolver el problema del desempleo, no es un objetivo de esta reforma. Claro. Que el objetivo de la reforma es una supuesta modernización del mundo del trabajo en la Argentina. Así es. Lo que parece difícil es que la gente asuma como una realidad y además como uno de sus problemas centrales, frente a la importancia, al peso que tiene el del desempleo, esta visión de modernización que todavía no está demasiado precisa, digo, por lo menos en sus consecuencias del mundo laboral. Tengo la impresión que hasta ahora han hablado actores centrales, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno, el Grupo de los 8, sectores sindicales, la CGT vinculada al gobierno ahora. Da la impresión también que es a partir de este momento cuando se va a extender el abanico para conocer, como consecuencia del debate en el Congreso, la dimensión de este problema. A mí se me plantea una preocupación, que es la de, un poco tal como nosotros lo propusimos en el informe que abrió este programa, establecer relaciones entre
el tipo de sistema de relaciones laborales que existen en la Argentina, las que se pretenden reformar, y algunos otros problemas centrales de la economía y de la gente, el problema de la distribución del ingreso, el problema fundamentalmente el problema de la distribución del ingreso, el problema de la organización de la economía. Me parece que estas relaciones entre la reforma laboral y estos temas, en el que el desempleo obviamente juega un papel central, porque es a través del desempleo y de la caída del valor real del salario, que además está presionada esa caída por la masa de desempleados, se determina el perfil de distribución de la riqueza en la Argentina. Yo creo que podemos ir a un corte y después seguir charlando, sacando conclusiones. Vamos a proponerle una especie de guía para visitar el Congreso. Olvídese de todo lo que se ha dicho hasta ahora, una vez que el tema ingrese a la Cámara del Senado. En realidad ya está, se avecina su sanción. Esté atento a lo que vaya a pasar ahí y fundamentalmente, mire con atención lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Ahí está la llave de esta ley. En la Cámara de las grandes tormentas, en la Cámara que controla a la oposición, en la Cámara donde el oficialismo hizo de todo para sacar leyes, a veces trampas. Este tema, en consecuencia, lo hemos visto en los diarios a través de la visión de los intereses corporativos, de lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, de lo que quiere el gobierno, en este cambio que hubo de Cavallo cuando fue el vocero de la ley de empleo, a Herman González, que aparece mucho más moderado y más dispuesto a lograr consensos dentro del oficialismo para sacar la ley. En síntesis, mire con atención, porque la verdadera historia comienza ahora en el Congreso. Sí, la verdadera historia comienza en el Congreso, pero parece, tal cual lo vimos hoy, que, insisto en el tema, que es una historia en la que el protagonismo del desempleo, del problema del desempleo, está absolutamente fuera de discusión, está dejado de lado. No hay una sola ley del Congreso que haya promovido el empleo. No, está bien. Nadie pretende en realidad que el empleo se promueva por ley, pero el debate del tema laboral parece no pasar de manera central por el tema del empleo. No. Salga o no salga en el Senado, supuestamente va a salir. Tenga mayores o menores dificultades en diputados, supuestamente va a tener muchas, si se tiene en cuenta que en diputados, además de los vaivenes y planteos contradictorios de representantes de la Alianza, existe la contradicción central, está planteada en el bloque en el bloque oficialista de diputados, está encarnada la contradicción central de este debate sobre el proyecto, porque en la misma bancada están los representantes políticos, del sector político y del sector sindical del gobierno, pero también el titular de la Unión Industrial Argentina, que es vocero privilegiado de los sectores que están pidiendo una reforma laboral mucho más radical. En cualquiera de estos casos, el tema del empleo, lo dicen los mismos actores o agentes de este debate, no está colocado en el centro.
Claro. Digo, nadie tiene la pretensión de ayudar a resolver el problema del desempleo a través de Porque eso de no cualquiera de esos proyectos de reforma laboral. esa no es la intención de la cartera de Economía, que es la que está detrás de esa especie de, diría, mascarón de proa que es Hermo González. En consecuencia me parece razonable y hasta lógico que el Congreso haga lo que vino haciendo, colaborar a los diseños de la política económica, exclusivamente. Mandy, a nosotros se nos plantea como siempre el interrogante, ¿qué título le ponemos? Yo creo que tenemos que trabajar un título que tenga que ver con esta especie de caminos paralelos, esta suerte de dos caminos que no se tocan. Claro. Por un lado, un debate sobre una reforma laboral y por el otro el debate más grande, el problema central, el que según todas las encuestas preocupa más a los argentinos de hoy, que es el tema del empleo. O sea, y no te olvides de poner que todo esto comenzó después de la derrota del oficialismo el 26 de octubre. Después de la derrota vino Herman, después se reflotó este proyecto, después se intentó resolver estas pretensiones que tenía la CGT. Después de todo, llegamos a que hay algo que no cambia. No hay política para generar empleo. Bueno, ¿qué te parece si le ponemos algo así como una reforma sin empleo? Perfecto. Bueno, pongámoselo. Hasta la semana que viene.